Ya, yo te escuché un poco cortado, entonces no sé si fui yo el que escuché cortado o la gente también escuchó cortado. Eh, perfecto, Te escucho muy bien. ya, muy bien. Muy buenas noches, tarde a todos. Vamos a hablar un poquito entonces de la cánula de sal de alto flujo. Co- Comparte tu Perfecto. pantalla. ¿Se ve? Estoy compartiendo la Daniel. Sí, Dice, sí, ya, se ve sí, bien, se ve. perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué es la cánula de sal de alto flujo? Las cánulas de alto flujo son un sistema no invasivo que entrega cierto grado de soporte ventilatorio y lo interesante y lo atractivo de las cánulas de sal de alto flujo es que son sistemas bastante sencillos de utilizar. Yo creo que en la simpleza de este dispositivo también está su elegancia. Son dispositivos que utilizan flujos de gas, que pueden ser mezcla entre aire y oxígeno, con una tasa de flujo que puede llegar hasta los 70, 80 litros por minuto. ¿Podrían silenciar los micrófonos, Daniel? Escucho ruido. Ya, entonces son sistemas, como les dije, que entregan altas tasas de flujo, incluso pueden llegar hasta 60, 80 litros por minuto, de mezclas de gas, que una de las características principales es que el gas va en condiciones fisiológicas, va modificado y calefaccionado. Y se entrega por una interfase que es una bigotera bastante sencilla, ya de silicona, tiene algunas características técnicas para que el paciente la tolere y para que no genere resistencia a estas altas tasas de flujo. Pero básicamente eso, es un dispositivo que entrega una alta tasa de flujo a través de una interfase que es bastante cómoda y este gas va en condiciones fisiológicas, o sea, a 37 grados Celsius con una humedad relativa del 100%. ¿Cuáles son los mecanismos fisiológicos que se han descrito para que soportan el uso de la cánula nasal de alto flujo? En esta revisión de Slatsky, que es una revisión bien cortita que les recomiendo que lean, ellos proponen 5 pilares en donde se basa la cánula nasal de alto flujo. Por ejemplo, que el gas está humidificado, como les dije anteriormente, que está calefaccionado. Otro efecto en las vías aéreas superiores, este efecto de washout o barrido de CO2 de la cavidad nasofaringea. Alto flujo que generan en la nariz y cierto nivel de presión positiva en la vía aérea. Además de eso, al tener una alta tasa de flujo, también evita la mezcla con aire ambiental, llegando a tasas de FIO2 que son cercanas a 100%. Por lo tanto, todos estos efectos tienen un impacto en nuestro paciente y finalmente ha determinado que mejora los resultados clínicos en los pacientes que utilizan este dispositivo. Ahora vamos a revisar en detalle, acá hay una mezcla de todos los factores, cómo se van mezclando finalmente y que nos llevan a estos cuatro resultados, por ejemplo, el confort y la tolerancia, la disminución en la carga diafragmática, disminución del daño inducido por ventilación, el aumento de la oxigenación, que finalmente convergen en la mejoría de los resultados clínicos que hemos visto en los últimos años. Las condiciones del gas, muy importante, se entrega a una temperatura que oscila entre 34 y 37 grados Celsius con una humedad absoluta de 44 miligramos de agua por litro, que para esa temperatura son un 100% de humedad relativa. Y como ven acá, es una interfase que es bastante sencilla, ¿ya? Por lo tanto, entregamos un gas que está en condiciones fisiológicas, y eso es mucho en comparación, por ejemplo, con la oxigenoterapia convencional, que es un gas que se entrega en condiciones secas y frías, es mucho más óptimo, ¿ya? Y como les dije anteriormente, es muy, muy simple el dispositivo. Por lo tanto, también la curva de aprendizaje de la instalación y del seteo de los parámetros es bastante sencilla, y un par de veces que nosotros programemos estos dispositivos, ya probablemente vamos a agarrar una expertise muy rápido. A diferencia con otras terapias como la ventilación mecánica no invasiva, que tiene una curva de aprendizaje mucho más lenta. Probablemente las condiciones a las cuales se entrega la terapia y la comodidad de la interfase son probablemente lo determinante, es que ha sido incluso mucho mejor tolerada que la ventilación mecánica no invasiva.
¿ya? Este es un trabajo del grupo de FRAT, un grupo francés, en el cual incluyeron a pacientes con falla respiratoria aguda, hicieron un doble crossover, por lo tanto los pacientes llegan y se conectan acá a una sala de alto flujo, y en este estudio se evaluó la tolerancia. La tolerancia con un índice de 0 a 100, en donde 100 era una terapia que era muy, muy incómoda, intolerable. Y si ustedes se fijan, la mediana del score cuando estaban los pacientes con la cánula nasal de alto flujo era de 16 puntos, y posteriormente, al pasar a ventilación mecánica no invasiva, el score subía a 61 puntos. Hicieron un doble cruzamiento, nuevamente pasaron a cánula nasal de alto flujo. ¿Por qué hicieron esto? Es porque cuando los pacientes llegan con insuficiencia respiratoria aguda, cualquier tipo de asistencia que yo le entregue, ¿ya? Lo va a hacer sentir muy confortable. Sin embargo, cuando el paciente comienza a revertir su hipoxemia, los pacientes también, la asistencia extra que no necesiten también les puede incomodar, ¿ya? Que podría haber sido el caso de cuando estaban en la rama de ventilación mecánica no invasiva. Por lo tanto, lo que hicieron es, nuevamente, pasaron a una sala de alto flujo, y lo que se dieron cuenta es que nuevamente el score de esta tolerancia volvía a bajar, y nuevamente la segunda tanda de no invasivo volvía a aumentar. Por lo tanto, en comparación con la ventilación mecánica no invasiva, al parecer es una terapia que es mucho más tolerable. Insisto que probablemente es por las características de la interfase, puede ser uno de los puntos importantes, también por las condiciones a las cuales se entrega el gas. Otro de los efectos importantes es la FiO2 efectiva. ¿Por qué es importante esto? Es porque con esta terapia nosotros podemos... ¿Quién me rayó la pantalla? Con esto, gracias. Con esto nosotros podemos entregar FiO2 que están bastante cercanas al 100%. Acá en este esquema lo que vemos es cómo funciona un dispositivo de bajo flujo, por ejemplo una bigotera a 4 litros por minuto. Sabemos que el pic de flujo inspiratorio de un paciente puede llegar sin problema a 35 litros por minuto. Por lo tanto, con los sistemas de bajo flujo nosotros sabemos que hay una dilución de la FiO2, y tenemos una FiO2 que es bastante oscilante durante los ciclos respiratorios, y va a depender del patrón respiratorio y principalmente del pic de flujo. Sin embargo, cuando nosotros programamos una cánula nasal de alto flujo, programamos un flujo que está por sobre el pic de flujo inspiratorio del paciente. Por lo tanto, todo el gas que estamos entregando a nuestro paciente es entregado por la cánula, y el paciente no secuestra aire ambiental, por lo tanto la FiO2 no se diluye. Y la FiO2 que nosotros administramos es finalmente similar o igual a la FiO2 resultante. Esto se ha medido, ¿ya? Estos son modelos in vitro, y ustedes, si se fijan acá, en este recuadro, en el que está marcado en rojo, un dispositivo de bajo flujo, por ejemplo, una bigotera 6 litros por minuto de oxígeno, cuando se simulan diferentes volúmenes corrientes, si ustedes se fijan, a medida que aumenta el volumen corriente de 300 a 500 y posteriormente a 700, la FiO2 va cayendo, ¿ya? Se hace cada vez más pequeñita. ¿Y es por qué? Porque si nosotros tenemos una frecuencia respiratoria estándar, que como se hizo en este experimento, con una relación IE estándar, cuando yo aumento el volumen corriente, la única opción que le queda al sistema es aumentar el pic de flujo. Por lo tanto, si tengo una bigotera a 6 litros por minuto, el secuestro de aire ambiental va a ser mayor, y eso va a detonar una dilución mayor de la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué pasa con las cánulas nasales de alto flujo? Cuando se programa a 50% en este experimento, al cambiar los volúmenes corrientes de 300 a 500 y posteriormente a 700, lo que se ve es que no hay modificación de la FiO2, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? Es porque todo el gas siempre es entregado por el dispositivo. Por lo tanto, cuando la cánula nasal de alto flujo está por sobre el pic inspiratorio del paciente, lo que va a pasar es que el paciente no va a poder secuestrar aire ambiente, y la FiO2 que estemos programando es finalmente la FiO2 efectiva que está llegando al parénquima pulmonar. Este es un trabajo un poco más antiguo del grupo de SIN, y si ustedes se fijan acá, quiero que pongamos atención solamente en la que está marcada acá en rojo. Usan una mascarilla de no recirculación, estas mascarillas con reservorio, a 15 litros por minuto, que clásicamente es un error bien frecuente, que decimos, cuando esta mascarilla está a 15 litros por minuto, está con una FiO cercana al 100%, y eso no es tan correcto. De hecho, estos investigadores lo midieron, y si ustedes se fijan, una mascarilla a 15 litros por minuto, una mascarilla de no recirculación, mascarillas con reservorio, tiene una FiO2 cercana al 70%, ¿ya? ¿Cómo yo puedo llegar a valores cercanos al 100%? Programando esta mascarilla a 110 litros por minuto,
¿ya? Bastante impracticable clínicamente. Sin embargo, cuando uso un dispositivo de alto flujo, en este caso es un Vapotherm, otra de las marcas comerciales que tenemos disponibles, a 40 litros por minuto, ya es suficiente para lograr una FiO2 cercana al 90%. ¿Qué pasa con la presión de vía aérea? ¿Ya? Todos hablan de un poco de este efecto de presión o de PIP que son capaces de generar las cánulas nasales de alto flujo. Este estudio de Parque, lo que hicieron ellos fue instalar un catéter nasofaríngeo con un transductor de presión. ¿Ya? Por lo tanto, en estos voluntarios lo que se hacía era instalar este catéter y probar diferentes flujos. Flujos de 30, 40 y 50 litros por minuto. Y además de eso, evaluaron este comportamiento con la boca cerrada y este comportamiento con la boca abierta. La presión que era traducida en este sensor nasofaríngeo, se dieron cuenta que una presión cercana a 3 centímetros de agua con un flujo de 50 litros por minuto. Sin embargo, cuando el paciente abría la boca, esta presión caía a 2 centímetros de agua. Por lo tanto, ¿es capaz de generar presión? Sí, se ha demostrado que sí es capaz de generar presión. Es una presión que es discreta y además de eso, una presión que es variable. Si ustedes se fijan, los datos tienen dispersión. Hay algunos que incluso llegan a 6 centímetros de agua y unos con el flujo de 50, con boca cerrada, también llegan a cercanos a 2 centímetros de agua. Por lo tanto, se genera presión, pero es un efecto colateral, ¿ya? Y es por el efecto del choque del flujo, expiratorio del paciente contra el flujo de la cánula. Por lo tanto, se genera presión, pero es variable y no es titulable por el operador. Por lo tanto, el clínico no va a poder setear, por ejemplo, quiero 5 centímetros de agua de PIP que me genere esta cánula nasal de alto flujo. Eso no se puede hacer, ¿ya? Si usted quiere utilizar un sistema o quiere programar una presión, bueno, utilice un sistema que se pueda titular la presión como un ventilador mecánico no invasivo o un CPAP, ¿ya? Este mismo grupo hizo un segundo estudio con voluntarios sanos y lograron flujos, o probaron flujos ascendentes. Y si ustedes se fijan, que hay una relación bastante lineal, a medida que aumenta el flujo, la presión de vía aérea que se genera es mucho mayor. Yo les dije que, por ejemplo, en este experimento o en esta evaluación era cercano a 3 centímetros de agua, sin embargo, en esta otra evaluación eran valores cercanos a 5 centímetros de agua, ¿ya? Por lo tanto, ¿se genera presión? Sí. A medida que uso un flujo mayor, el nivel de presión también va a ser mayor. Pero bueno, 2 centímetros de agua, 3 centímetros de agua, alguien puede decir, bueno, es bastante poco, yo no sé si esto va a tener algún impacto en la capacidad residual funcional o en el volumen de final de expiración, como quieran llamarlo. Por lo tanto, este mismo grupo lo que hizo, bueno, con un cinturón, un tomógrafo por impedancia eléctrica, lo que hicieron es evaluar la impedancia al final de expiración, que es como un subrogante de la capacidad residual funcional, ¿ya? Es la forma de evaluar el volumen de final de expiración. Con un tomógrafo por impedancia eléctrica, entonces ponemos un cinturón en el tórax del paciente y vemos la impedancia al final de expiración. A mayor impedancia al final de expiración significa que hay mayor volumen residual, ¿ya? Y que a medida que el flujo aumenta, este parámetro impedancia, la impedancia al final de la aspiración aumenta. Por lo tanto, aunque este nivel de presión sea discreto, 2, 3 centímetros de agua, y sea muy variable, es capaz de ser transmitido al parénquima pulmonar, por lo tanto, esto lo demuestra. Con pacientes, ¿qué pasa? El grupo italiano de Tommaso Mauri evaluó también este parámetro en pacientes que cursan insuficiencia respiratoria aguda y lo que evaluaron la impedancia al final de expiración global y lo compararon con cuando estaban los pacientes con mascarilla y cuando utilizaban una cánula nasal alto flujo. Y normalizaron este valor a el 0, era cuando estaban con cánula nasal alto flujo, y todo por sobre este valor finalmente era lo que se lograba con la cánula nasal alto flujo. Y lo que pueden ver acá es que este valor aumenta de manera significativa en los pacientes, ¿ya? Por lo tanto, se genera el efecto de presión y este efecto de presión efectivamente es capaz de ser transmitido hacia el parénquima pulmonar, no solamente en voluntarios sanos, sino que también en pacientes. Otro de los efectos importantes fisiológicos que probablemente soporta muy bien esta terapia es que tiene un efecto sobre el espacio muerto, ¿ya? Que muchas veces van a escuchar hablar o leer que dice disminuye el espacio muerto anatómico. Efectivamente, el grupo de Müller lo que hizo en un modelo in vitro
hicieron una reconstrucción en 3 dimensiones de una cabeza con las cavidades nasofaringeas y utilizaron un radiotrazador que la gracia es que al fotografiarlo se veía en estos puntitos rojos. O sea, es como tratar de simular el CO2 expirado que se en el pulmón. Y lo que evalúan es diferentes tasas de flujo. En este gráfico se evalúan flujos de 15, 30 y 45 litros por. Y lo que ustedes pueden ver acá es que a medida que el flujo, fíjense cómo van cambiando esta disposición de puntitos. O sea, acá está sin cánulas de alto flujo, tiene una gran mancha roja. A medida que ponemos 15 litros por minuto, 30 litros por minuto y 45 litros por minuto, ustedes pueden ver cómo estos puntos rojos van desapareciendo. Por lo tanto, lo que genera la cánula nasal de alto flujo es un lavado de la cavidad nasofaríngea, la vía aérea superior principalmente. Por lo tanto, genera una reserva de aire fresco para la siguiente inspiración. Por lo tanto, el paciente no reinhala el CO2 de esta cavidad. Por eso es que se dice que este dispositivo tiene un efecto en una reducción del volumen de espacio muerto. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos efectos fisiológicos, efectos de presión, efectos sobre el espacio muerto, la comodidad, el efecto de la FIO2 efectiva, ha determinado que los pacientes generalmente disminuyen su esfuerzo respiratorio. Este es el mismo trabajo del grupo de Tommaso Mauri, en donde instalaron a estos pacientes con insuficiencia respiratoria aguda un catéter esofágico para poder ver para poder estimar el esfuerzo respiratorio. Y acá lo que hemos graficado son los swing de presión esofágica en el gráfico de la izquierda. Y si ustedes se fijan, a medida, o sea, cuando pasamos desde oxigenoterapia con una mascarilla convencional a una cánula nasal de alto flujo, hay una disminución significativa de los swing de presión esofágica. Cuando hacemos un análisis un poquito más fino, que es el producto presión-tiempo, que finalmente es cuánta presión se genera durante el tiempo inspiratorio, y es un muy buen estimador del esfuerzo respiratorio. Lo que vemos es que los swing de presión esofágica y el producto presión-tiempo disminuye significativamente al utilizar la cánula nasal de alto flujo. Este es un estudio del ORME, también en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Lo que vemos arriba son los swing de presión esofágica. Fíjense en este parámetro. Por lo tanto, si ustedes se fijan, en inspiración cae la presión esofágica, se hace más negativa, y en expiración sube. Por lo tanto, fíjense cómo va cayendo o cómo van cambiando los swing de presión esofágica desde el baseline hasta los 60 litros por minuto, que hacen unos swing de presión esofágica que son mucho más pequeños. Este es un segundo estudio, de hecho, temporalmente son bastante similares, pero también demostró y validó efectivamente que la cánula nasal de alto flujo tiene un impacto sobre el esfuerzo respiratorio. Nuevamente, el producto de presión-tiempo cae significativamente cuando se usan flujos de 60 litros por minuto. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, ya vimos que a medida que el flujo aumenta, el nivel de presión que se genera también aumenta. A medida que el flujo aumenta, la efectividad y la rapidez con que se barre el espacio, el volumen de espacio muerto de la cavidad nasofaringe también es mayor. Por lo tanto, con mayores niveles de flujo también tengo estos efectos mucho más marcados. Y de hecho, cuando evalúan el trabajo respiratorio, ya en Joule minuto, también cae significativamente con el uso de la cánula nasal de alto flujo. Bueno, ¿y en quién la usamos? ¿Quiénes son los pacientes probablemente que se benefician de esto? Probablemente es la evidencia más fuerte que tenemos actualmente, que es el estudio Florali del grupo de Jean-Pierre Frat y Arnaud Thiele, un grupo francés, en donde este estudio comparó 3 intervenciones, ¿ya? Utilizaron pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, admitidos en urgencia, y se randomizaban en una secuencia 1-1-1, o sea, el primer paciente llega y cae al grupo de cánula nasal de alto flujo. Otro paciente, el siguiente que llega, cae al grupo de ventilación mecánica no invasiva, y otro paciente al grupo de oxigenoterapia convencional. Lo interesante de ello es que el grupo que utilizaba ventilación mecánica no invasiva tenía los descansos de la ventilación mecánica no invasiva utilizando cánula nasal de alto flujo. De hecho, los autores pensaron que probablemente ese iba a ser el mejor grupo, ¿ya?
El 79% de los pacientes tenían infiltrados bilaterales, 77, y el 77% una PAFI menor a 200 miligramos, o sea, milímetros de mercurio. O sea, una insuficiencia respiratoria aguda moderada. El outcome principal era la intubación. Acá cuando se evalúan a todos los pacientes, a los 300 pacientes del estudio, se observa que no hay diferencia en la tasa de intubación. El grupo, bueno, el grupo de alto flujo tuvo un 38% de intubación, oxígeno estándar 47% y ventilación invasiva 50%. Sin embargo, sin significancia estadística. Pero cuando se analizan los pacientes con PAFI menor a 200, que es un porcentaje bastante importante de toda la muestra, 238 pacientes, que es el 77% de la muestra, sí se observan diferencias significativas. ¿Ya? Si ustedes se fijan, un 58% finalmente del grupo de ventilación no invasiva, un 53% del grupo de oxigenoterapia estándar y un 35% del grupo de cánula nasal de alto flujo. Por lo tanto, una diferencia significativa que favorece al uso de la cánula nasal de alto flujo en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica no hipercápnica. Además de eso, cuando se evalúan las tasas de mortalidad, la cánula nasal de alto flujo también tuvo la tasa de mortalidad menor versus la ventilación mecánica no invasiva, que tuvo la mayor tasa de mortalidad. ¿Cuáles son las consideraciones de seguridad que, si nos centramos en el contexto, o sea, en la actual pandemia, uno de los principales, o las principales aprehensiones que se generó al inicio de la pandemia, es de utilizar cánula de alto flujo, era por la dispersión de aerosoles, ¿ya? Y el personal, y el riesgo de contagio del personal de salud. De hecho, nosotros mismos al principio no la ocupábamos mucho, sin embargo, al corto andar desistimos y la utilizamos en una gran proporción de los pacientes. Este es un trabajo del grupo de HUI, ¿ya? Un grupo que ha investigado harto esto, no solamente en cánulas, sino que en ventilación no invasiva, cuáles son las trazas, los trayectos de dispersión de las partículas de aerosoles, y este es un experimento que se hace con un humo, ¿ya? Y se ve con láser, o sea, se evalúa cuál es la distancia que recorre este humo con un láser, y si ustedes se fijan, lo que sí importa es que a medida que el flujo aumenta, la capacidad de dispersión de este gas también aumenta. Pero fíjense acá se simulan, son todas estas simulaciones in vitro, se simulan tres condiciones: pulmón normal, pulmón con una distensibilidad media y pulmón con una muy baja distensibilidad. Cuando se evalúa las diferentes tasas de flujo, lo que se ve es que a medida que el flujo aumenta, la distancia que recorre esta partícula de humo es mucho mayor, ¿ya? Sin embargo, si nos vamos a mirar el eje, la distancia que alcanza con flujo de 60 son alrededor de 16 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, esto nos da un poquito de seguridad también, si bien al parecer también se genera dispersión de aerosoles, al parecer tampoco la distancia es tan grande. Pero si aún así no nos sentimos muy cómodos y muy seguros de utilizar una terapia como esta por el riesgo de contagio, lo que podemos utilizar es una mascarilla. Este es una simulación matemática. Ojo, esto no es un experimento in vitro, en lo que se simula las características de la mascarilla, de una mascarilla quirúrgica simple, y diferentes tasas de flujo. Y lo que se ve acá es que, al parecer, una mascarilla, ¿ya?, quirúrgica simple, con esta simulación matemática, lo que determinó fue que solamente al usar esta mascarilla nosotros pudiésemos bloquear cercano al 80% de las partículas de gas exhalado cuando utilizamos cánula nasal de alto flujo. ¿Cuáles son los equipos que tenemos actualmente para hacer alto flujo? Muchos, y probablemente ahora con el tema de la pandemia tenemos muchos más. Bueno, este es el Vapotherm, es un equipo americano, este es un equipo que usa la red central de aire comprimido de los hospitales para poder hacer las mezclas. Es como un blender muy sofisticado que hace las mezclas de gas, y que además tiene la particularidad de poder humidificar y calefaccionar el gas. Estos son los más, por lo menos los que nosotros más utilizamos, son los Vervo 2 de Fischer & Paykel, son neozelandeses, buenos dispositivos, y estos ya son los nuevos que nos han llegado, algunos de origen asiático.
todos se basan con el mismo principio, flujos. Modificamos flujos, modificamos FiO2 y modificamos temperatura y humedad. Sin embargo, hay algunos ventiladores que tienen los software incorporados, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes tienen ventiladores, por ejemplo, Dryer, los V500, los Evita XL, son ventiladores que tienen un software de alto flujo incorporado. Por lo tanto, si tiene este ventilador, ocúpelo, ¿ya? Ocúpelo y si, sobre todo en estas condiciones. ¿Cuáles son los requisitos para hacer alto flujo con ventilación, con un ventilador mecánico pesado? Es que tenemos sí o sí que instalar humidificación activa. Si no instalamos humidificación activa, va a ser una terapia que no es tolerable. O sea, 60 litros por minuto de un gas que sea frío y seco no va a ser tolerable por ningún paciente. Por lo tanto, si se nos va a ocurrir y nuestro ventilador tiene el software de alto flujo, sí o sí tenemos que instalar humidificación activa. Y finalmente tenemos las cánulas de alto flujo un poquito más artesanales, si se puede decir de alguna forma, en que finalmente utilizan un blender, o sea, un mezclador, sacamos aire de la red central y oxígeno de la red central. Este blender finalmente lo que hace es mezclar a una proporción de FiO2 que yo quiera y yo puedo seleccionar la tasa de flujo de esa mezcla. O sea, programo la FiO2, el blender va a hacer el trabajo de mezclarme el gas con el aire con el oxígeno, y de ahí me voy a la cámara humidificadora. Finalmente, de la cámara humidificadora sale la segunda tubuladura hasta la cánula de alto flujo. Nuevamente, si vamos a utilizar un sistema de alto flujo un poco más artesanal, tenemos que utilizar humidificación activa. ¿Ya? Acá tenemos nuestro dispositivo, un blender, si se fijan, un blender, agua biestilada que va a la base de humidificación, y de la base de humidificación sale el corrugado hacia el paciente. Y la otra opción, que es la última opción que ya nos va quedando, es hacer nuestras propias mezclas. O sea, si no tenemos un blender, nosotros podríamos hacer también nuestras propias mezclas. O sea, sacamos aire de la red, sacamos oxígeno de la red, podemos calcular las partes de aire y partes de oxígeno de mi mezcla, y con eso me voy a la cámara humidificadora de alguna forma y posteriormente hacia el paciente. Acá tenemos escribimos hace un par de meses una guía de equipos que Daniel se las va a mandar para que puedan, ahí está la especificación técnica de cómo hacer las conexiones, cuáles son las limitaciones que tienen algunos de estos dispositivos. Acá, por ejemplo, en este ejemplo lo que vemos es que sacamos con silicones simples, mezclamos en una Y y finalmente se van a la base de humidificación. Por acá tenemos otro tipo de conexión, que usamos también un circuito de ventilación mecánica que va directo, para eso tenemos que tener un conector especial, que este va a ir finalmente hacia la base de humidificación y finalmente hacia el paciente. Gracias.